Bienvenido a este tutorial sobre el uso de EPINFO para el análisis de variables cuantitativas, para el análisis descriptivo en este caso. Pues bien, vamos a usar nuevamente el Visual Dashboard. Entonces vamos a abrirlo y mientras tanto vamos a analizar que, digamos, dentro de los ejercicios que nos han encomendado, cuál es el que corresponde, digamos, a esta etapa. En este caso, lo que se nos ha solicitado ahora es analizar la variable índice de masa corporal. Pero vean, nos solicitan dos aspectos. Uno es no necesariamente el índice de masa corporal, sino su análisis eh, por categorías, ¿no? O sea, qué índices de masa corporal corresponden al problema de obesidad y sobrepeso y cómo está distribuida esto por sexo. Entonces nos piden este, analizar esta variable, índice de masa corporal. Pero bueno, un primer problema que tendremos es si nosotros analizamos la base de datos Excel que estamos trabajando, en este caso la tengo acá, la voy a abrir. Si ustedes ven, y les va a pasar lo mismo a ustedes en la base de datos que tienen de 240 registros, recuerden que yo voy a estar trabajando con una base de 200 registros, es que no hemos calculado, digamos, los valores para la variable índice de masa corporal. Tenemos los datos de peso en kilogramos y estatura en metros, ¿de acuerdo? No es centímetros, la tenemos en metros, tal y como se solicita en la fórmula. Pues bien, podríamos generar los índices de masa corporal desde Excel, pero bueno, la intención es enseñárselos cómo lo haríamos también desde EPINFO. Entonces, veamos. Lo otro que tenemos que hacer es analizar cuál es la variable, la fórmula para generar índice de masa corporal. Y la tenemos aquí en la matriz de codificación. Es igual a peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. Ok, entonces vamos a generarla. Para eso nos vamos al Visual Dashboard. Nuevamente les recomiendo comenzar dando clic derecho. Vamos a abrir la fuente de datos. Entonces podemos abrirla también dando clic sobre este icono que tiene la cruz verde o sobre la flechita a su derecha. Cualquiera de los dos pues da como resultado lo mismo. Seleccionar el tipo de archivo donde está la información, en este caso para mí es el archivo Excel 2003. Recuerden que ustedes lo tienen en un archivo Excel 2007. Yo doy el 2003, le solicito abrir la base de datos. Bueno, si ya le he abierto anteriormente, pues me llevará a ella. Doy clic y abro. Abro. En este caso, he puesto una segunda hoja con información, pues yo sé de antemano que la información que requiero para este análisis está en la hoja base de datos corta. Le doy a abrir y espero unos segundos a que Pinfo me reconozca la base de datos. Pues bien, vean que si yo de inicio, lo que tengo que hacer es clic derecho, agregar análisis, pero decirle, perdón, que me visualice todas las variables, que me muestre el diccionario de variables. Vean que me sale aquí índice de masa corporal, pero si yo le doy, vamos a desplegarla nuevamente, si yo doy acá a que me genere estadísticos, means, para variables cuantitativas, y busco índice de masa corporal, vean que no me sale. Esto es porque esa variable, esa etiqueta no tiene asignada valores. Entonces, es necesario generar una variable de índice de masa corporal que contenga valores dentro de la misma. Para ello nos vamos a ir aquí a la izquierda y desplegamos, con solamente que nos posicionemos sobre las letras, nos desplegamos el área de generación de variables. Entonces daremos clic al botón nueva variable y daremos aquí nueva variable con expresión asignada o con asignación de expresión. Entonces, este comando lo vamos a utilizar cuando queremos generar una nueva variable que es producto, digamos, de la generación de expresiones matemáticas
de suma, resta, multiplicación entre una o varias variables de la misma base de datos. En este caso tendremos que asignarle un nombre. Propongo que le pongamos índice MC para diferenciarla de la etiqueta o de la variable que ya está dentro de la base de datos pero que no contiene valores. La expresión que pondremos aquí será la siguiente, vean, es necesario, voy a cerrar, tener desplegado aquí el diccionario de variables y antes de generar la variable identificar cuáles son las variables que vamos a utilizar. En este caso será peso y la estatura. Antes de generar una codificación de variables o generar una nueva variable, será bueno hacer un análisis descriptivo de las variables que lo integran. Entonces, en este caso de edad, pues podríamos hacer, habíamos dicho, variable cuantitativa, pues cuando no sabemos cuántas categorías, pues siempre es preferible aplicar el procedimiento descriptivo que conviene al tipo de variable. En este caso, si no supiéramos que la variable edad tiene pocas categorías, yo recomendaría generar estadísticos para variable cuantitativa, ¿no? Y generaríamos otro también con análisis gadget means para la variable peso. Perdón, no era edad, es peso. Y la otra que vamos a generar es para la variable estatura. Ambas son las que integran la variable de índice de masa corporal. La edad la cerraré acá. Perdón por el lapsus. ¿Por qué es bueno generar el análisis descriptivo? Pues es bueno porque así me doy cuenta, por ejemplo, si tengo todas las observaciones, tengo todos los registros completos. Recuerden que para registros o para niños donde no tenga registros de peso, pues no podría ser la estimación de índice de masa corporal. Entonces, aquí es donde la estadística se da cuenta de la calidad del llenado de su base de datos, ¿no? Podemos analizar también las medias para ambas variables y analizar los valores mínimos y los valores máximos. Esto también permitirá identificar posibles errores de dedos en la digitación de datos. Imagínense que nos saliera aquí como dato máximo de peso en kilogramos 666 o 665. Eso inmediatamente nos salta a la vista de que hay un error de digitación ahí y que hay que corregirlo, ¿no? Igual para los valores mínimos. Lo mismo para estatura, ¿no? Y aquí me doy cuenta también, viendo la media, viendo los registros, que la estatura está registrada en metros. Pues bien, cuando he analizado esos valores, pues es posible entonces, ahora sí, generar la nueva variable. La nueva variable entonces, con asignación de expresión, será índice MC, índice de masa corporal. La expresión que utilizaré será, recuerden, es igual a peso e introduzco el nombre de la variable de la misma forma en que está redactada en la base de datos. Vean, con P inicial mayúscula. Entre, recuerden que es el peso entre la altura al cuadrado, y abro asterisco e introduzco la variable estatura, que es el label o la etiqueta con la que tenemos identificada la variable altura. Pero recuérdense que es al cuadrado, entonces la multiplicaré y el signo de multiplicación aquí es con asterisco. Introduzco un asterisco y vuelvo a introducir el nombre de la variable estatura. Entonces aquí tengo la fórmula peso entre estatura al cuadrado, si ustedes lo ven. Ahora, ¿qué tipo de dato es este que me saldrá? ¿Numérico o de texto? Bueno, me saldrá un número, ¿no? De la división de cada una de las celdas correspondientes, digamos, al registro de índice de masa corporal. Le doy OK y ven, automáticamente en mi listado de variables me ha salido una nueva variable, la 12, índice de masa corporal. Pues bien, generemos un análisis descriptivo. Clic derecho, Add Gadget, la que tiene el engranaje, means, para la variable índice de masa corporal. Le damos correr y vean, nos ha generado
la descripción, los análisis descriptivos de la variable de índice de masa corporal. Ahora una pregunta, bueno, entonces la quiero describir. ¿Qué uso? ¿Media y desviación estándar o mediana y cuartiles? Pues vean, recuerden, yo les refería que la decisión en si utilizar mediana y desviación estándar y media cuartiles, pues debería estar en relación, digamos, a que si los valores realmente de esta distribución de frecuencia de la variable índice de masa corporal es simétrica o no es simétrica. Para darnos cuenta de eso, más que los valores, nos puede servir un análisis gráfico. Entonces, propongo que hagan el análisis gráfico. En este caso, sería... Vamos a Add Gadget, Análisis Gadget, Chart y probemos con esta opción del Epicurve. Vamos a Índice de Masa Corporal y generamos el gráfico. Y vean ustedes, el Epicurve de índice de masa corporal lo que nos genera pues bien, es una especie de histograma, pero vean, sí da una tendencia a simetría, sobre todo para los primeros grupos de valores, pero vean, hay una cola muy extendida hacia la derecha, con lo cual pues nos hace referencia a que realmente lo que tenemos es una asimetría positiva. Pero bueno, aquí realmente podemos corregir un poco mejor este tipo de gráfico. Vamos a completar la información que nos solicita. Nuevamente Chart. Vamos a dar el Epicurve para índice de masa corporal. Pero vean que cuando ponemos como opción el Epicurve nos solicita un valor inicial y un valor final para mejorar la precisión del gráfico. Entonces pongamos como valor inicial a graficar en el eje de la X un valor muy similar al valor mínimo. En este caso el valor mínimo es de 11.73, pues pongamos como valor mínimo 11. Y como valor máximo o final de la gráfica veamos un valor cercano al máximo. En este caso el valor máximo de índice de masa corporal es 31.39, pues pongamos 32. Y de esta manera todos los valores estarán representados en el gráfico. Generamos el gráfico y vean que la opción que nos da, pues hombre, es mucho más agradable a la vista. Y nuevamente observamos de que si ven hay una tendencia de los valores centrales, digamos, a la simetría, pero hay una asimetría hacia la derecha, una simetría positiva, una tendencia a presentar valores altos dentro de este grupo poblacional. Es muy leve, pero sí se aprecia una simetría positiva hacia el lado derecho. Por tanto, si tú quieres analizar la variable índice de masa corporal, es posible que te genere una mejor descripción analizarlo utilizando valores medios y los cuartiles. Es decir, el valor de índice de masa corporal 16 como primer cuartil lo que te indica es que hay un 25% de personas que tienen 16.29 de índice de masa corporal o menos en este grupo poblacional. Hay otro 25% de la población que tiene índice de masa corporal en los rangos de valores de 16 a 18.31. Entonces aquí se aglomera el otro 25%. El resto, el otro 50%, pues tiene valores superiores al 18.31. Pero vean, esto no me aclara mayor cosa en relación, digamos, a que, bueno, y estos valores de índice de masa corporal, pues son buenos, son malos o qué. Entonces, supónganse que este equipo de investigación se da la tarea de buscar una organización, una forma o un referente de formas de clasificar el índice de masa corporal para hacer, digamos, una adecuada interpretación de los mismos y generar este tipo de interpretación de qué valores corresponden a delgadez, a obesidad, a sobrepeso o a valores normales. Supónganse que hacen una búsqueda por internet y en el internet, digamos, se topan con esta tabla y dicen, bueno, esta tabla me sirve, la propone la OMS y el Instituto Nacional de Salud para el análisis de índice de masa corporal. Entonces voy a entender que la persona tiene un bajo peso,
o delgadez si tiene un índice de masa corporal menor a 18,5. Un peso saludable si tiene entre 18,5 y 24,99. Sobrepeso si tiene un índice de masa corporal de 25 a 29,99. Y obesidad cuando tiene índice de masa corporal mayor o igual a 30. Pues bien, utilicemos esta misma, supónganse que dan el visto bueno y refieren que, bueno, que van a utilizar esta escala de medición para analizar el índice de masa corporal. Pero bueno, tiene un nivel de complejidad. Vean que el índice de masa corporal lo tengo como un dato cuantitativo continuo. Y lo que me está pidiendo para yo poder interpretarlo según esa tabla que había visto, esta tabla, lo que tendría es que transformar el índice de masa corporal en una variable de rangos de valores. Es decir, en una variable con 1, 2, 3, al menos 4 categorías de valores, ¿no? Cada una de las categorías correspondiendo a un rango de valores. Entonces tengo que transformarla de una variable cuantitativa continua a una variable cualitativa ordinal y ordenada en rangos de valores. ¿Cómo lo hago? Entonces, bien, la opción es la siguiente. Se van nuevamente al Canvas. Voy a cerrar uno de los dos. Y voy a irme entonces para solicitar este procedimiento de transformación. En estadística a esto se le llama recodificar la variable. Entonces vamos a generar otra vez una nueva variable, pero con valores recodificados. Entonces voy a darle a la primera opción, recoded value. Entonces, vean que me sale un comando ahora donde me solicita, oye, la variable de donde vas a sacar la información, ¿no? La variable fuente, en este caso la variable que generamos, índice MC, índice de masa corporal. Y vean que automáticamente me genera una variable destino, o sea, la nueva variable que vamos a generar. En este caso, pero le pone, digamos, acá el apellido recoder, que es la variable recodificada. Ahora, ¿qué tipo de variable destino va a ser o qué tipo de dato va a ser el que va a generar? Le vamos a poner texto y ya van a ver por qué. Entonces, ahora lo interesante es, bueno, necesitamos generar esas 5 categorías, ¿no? Entonces, recuerden que la primera categoría iba de valores menores a 18,5. Entonces, ¿cómo lo pongo aquí? Bueno, la primera categoría entonces tendrá que ir en letras mayúsculas, ustedes les ponen low value. Eso es, le están diciendo a EpiInfo. Bueno, la primera categoría va desde los valores más bajos o desde el valor más bajo hasta 18,49. Es decir, aquí le están diciendo que irá desde los más bajos a menores de 18,5. La representación es cómo se identificarán estos valores en la base de datos. Entonces aquí le pondremos la forma en que el label o la etiqueta que le daremos a esta categoría, en este caso es delgadez. Perdón. Delgadez o bajo peso. Pero vean, no es un número, es texto. Por eso le habíamos puesto aquí que la destinación o el archivo o el registro que vamos a generar es de tipo texto, porque así lo vamos a representar. La siguiente categoría, que es la de peso normal, va de 18,5 o 18,50 a 24,99 y a esto los vamos a considerar como normal. La tercera categoría va de 25,00 a 29,99. Esto es sobrepeso. Y la última va desde 30,00
hasta valores más altos. Eso se lo pongo de esta manera. High value. Y con eso le estoy diciendo a EpiInfo que en la última categoría van todos aquellos valores desde 30, como el valor más bajo, a incluir en este rango, hasta los valores más altos que se registren para la variable índice de masa corporal. Y aquí le pondré obesidad. Ok. Y ahora le doy OK. Ahora vean ustedes. Si me voy a mi listado de variables, vean que me ha generado una nueva variable, índice de masa corporal recodificado. Pero ahora es una variable cualitativa ordinal. Entonces, solicitemos como análisis para esta variable un análisis de frecuencias para la variable índice de masa corporal recodificado. Le damos correr y vean, nos dice entonces, si bien nosotros andábamos buscando problemas de obesidad y sobrepeso, pues nos sale de que realmente el problema que está acaeciendo, digamos, en este grupo poblacional más bien es de delgadez extrema. Hay un 52% de adolescentes que están teniendo el problema de bajo peso o de delgadez, más abajo, digamos, de lo que se considera normal. El problema de sobrepeso está presente nada más en el 2.5% de la población y en el 0.5% de la población analizada hay problemas de obesidad. Ahora, si nosotros quisiéramos representar esto de forma gráfica, nuevamente, entonces podríamos utilizar dentro de los del chart o el gráfico a utilizar, veamos con el Epicurve. Perdón, Epicuro es para las cuantitativas continuas, vamos a generar uno de columnas, índice de masa corporal recodificado. Generamos el gráfico y vean, acá tenemos el gráfico entonces de la distribución de casos por cada una de las categorías, delgadez, normal, sobrepeso y obesidad. Y bien, hasta aquí tendríamos concluido el análisis de la variable índice de masa corporal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos generado estadísticos descriptivos para la variable, en este caso descriptivos de tipo variable cuantitativa continua, pero además hemos recodificado la variable cuantitativa a una variable cualitativa ordinal, por donde se recodifican los valores por rangos de valores, que a su vez pues, han sido recodificados como rangos de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad. Imagínense, hasta aquí tendríamos concluido. Ahora, una observación. Todo lo que hemos hecho aquí de recodificación de la variable índice de masa corporal es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Por lo siguiente. Estos datos de índice de masa corporal que hemos utilizado como referentes, si ustedes consultan, realmente son factibles de utilizar únicamente en población de adultos. O sea, esta escala de clasificación únicamente es válida en población de mayores de 18 años, es decir, en adultos mayores. No son no son las ideales y no se recomiendan para interpretar el índice de masa corporal ni en niños ni en adolescentes. ¿Por qué? Porque la distribución de peso con respecto a la altura es diferente tanto en niños como en el proceso de crecimiento al que llamamos adolescencia. Entonces, para interpretar índice de masa corporal tanto en niños menores de 5 años como en adolescentes, OMS, OPS y otras instituciones de estudios en salud han generado tablas específicas de análisis de este indicador. Ahora, hay un software, AnthroPlus, con H,
que si ustedes lo buscan está disponible en las páginas de OPS OMS y que permite ese software hacer las interpretaciones adecuadas del índice de masa corporal en adolescentes. Entonces, tendría que ser necesariamente el, eh, el software que ustedes tendrían que descargar para hacer un buen análisis e interpretación de los datos de peso para la altura y para la edad contenidos en esta base de datos. Bueno, pero para efectos docentes, pues de todas maneras, aunque lo hayamos hecho de forma incorrecta, pues me sirve, digamos, para el proceso de aprendizaje de cómo aprender a hacer una buena gestión y recodificación también en este caso de un buen análisis de una variable cuantitativa. Pero vean, no todo el éxito de un buen análisis no depende del buen uso del software, depende de que hagamos un uso coherente de la información y de las herramientas. En este caso, si hemos decidido recodificar para el análisis de la variable índice de masa corporal, haciendo uso como referente a una tabla de interpretación de índice de masa corporal en adultos mayores, en adultos, perdón, en población adulta, pues necesariamente toda la información y toda la información que se genera para el análisis pues es inadecuada. En este caso tenemos un sesgo de medición, porque la estrategia que hemos utilizado para la interpretación del dato que hemos recogido pues es la errónea. Por tanto, los resultados serán erróneos y la interpretación que hacemos de los datos también es la errónea. Entonces, nuevamente, la necesidad de planificar paso a paso y de manera coherente y haciendo uso de los usos de los recursos teóricos de lo que dice la teoría, ¿ya? Sobre los procedimientos necesarios y más adecuados para el análisis de la información que estamos recogiendo y analizando. En otros tutoriales pues les presentaré en el siguiente taller, el de la próxima semana, les presentaré, digamos, cómo se obtienen estos resultados del software de AnthroPlus, para que también trabajemos un poquito en la interpretación adecuada de los resultados del análisis de esta base de datos. Nuevamente, la última recomendación es, para no perder esta información que tenemos hasta acá, pues hay que salvar el Canvas. En este caso yo le pondría análisis descriptivo, por ejemplo, pero le pondría aquí, por ejemplo, IMC para diferenciarla del otro con la misma fecha y le doy guardar. Si quiero pasar algunas de estas imágenes o las tablas a Word o demás, recuerden, posicionándome sobre el gráfico, clic derecho, le puedo dar, por ejemplo, que me copie al clipboard y después irme al Word, por ejemplo, posicionarme en el lugar en que necesito y darle por la edición, pegar. Y automáticamente se me pega. En las opciones de tablas tengo la opción también, clic derecho, de enviarlo a Excel para editar la tabla de tal manera que la información quede dispuesta de una forma más inteligible para la persona que está leyendo la información. Pues bien, hasta aquí este video tutorial.